Me parece fantástico que la ciudad esté llena de música, porque en todos los sitios donde hemos ido a entrevistar a alguien, siempre suena un martillo, una sierra, un serrucho, un volquete, un taladro, algo. Es fenomenal saber que hay tanta construcción en nuestras ciudades del Perú. Piero, dime, ¿hace cuánto tiempo que te estás dedicando tú a la música de lleno? Ya son más o menos unos 25 años, 22 años, entre 22 a 25 años quizás. ¿Tú te has formado académicamente como músico o eres más bien autodidacta? Yo soy músico autodidacta. Aprendí escuchando música, mirando cómo tocaban las personas. Después llegaba a mi casa y me ponía a imitar esas digitaciones que ellos hacían. Pero mi motivación era expresarme haciendo canciones, creando canciones. Ahí es el quid del asunto. Entonces, tú también estás dentro de ese grupo de personas que no solamente quiere tocar el instrumento o cantar, sino que quiere desarrollar una música propia. Has querido componer. Claro. ¿Desde el principio? Casi desde el principio, desde los 15 y 6 años compuse mi primera canción. Y justamente la primera vez que la canto en la reunión final de mi promoción, en quinto de secundaria, la reunión final en una casa. O sea, te estoy cantando la canción y de repente pues yo por lo general canto con los ojos cerrados y de repente abro los ojos para mirar a mis compañeros, ¿no? Y veo que todo el mundo está llorando. Me doy cuenta ahí realmente de que la canción estaba tocándolos a cada uno de ellos. Claro. Lo natural en ti fue ser un compositor sin saber de repente tú mismo que, me estoy convirtiendo en compositor. Tú te formas entonces musicalmente de manera autodidacta, pero entiendo que te has formado profesionalmente como comunicador. Sí, yo soy comunicador. ¿Y de qué te ha servido la carrera de comunicaciones para tu trabajo como músico? Un comunicador, lo primero que tiene que aprender es cómo comunicar una historia, cómo contar algo. Y eso es fundamental para construir canciones. Comparando lo que existe en Perú como soporte para un músico con estos países que has visitado, ¿sientes alguna diferencia? Todos los países manejan los mismos soportes en cuanto a técnica. La cosa es cómo utilizamos estos soportes. Es decir, para Brasil me invitaron a una feria de libro. Para Ecuador me invitaron para un encuentro internacional de cantautores, donde había gente de España, de Brasil, de Uruguay. Todo subvencionado, ¿no?, por las organizaciones. Eso es de repente lo que quizás faltaría más acá, ¿no? Ver mecanismos donde la empresa privada quizás invierta por impuestos, no sé, ya se está trabajando en eso, pero de repente son muy pocas las personas que se ven beneficiadas. ¿Qué cosa estás trabajando de aquí en adelante? Bueno, ahorita estoy con un libro de cuentos que estoy trabajando, ¿no? Tú me dirás, pero la música, tú no eres músico. Hago canciones, las canciones son historias, y las historias encontré un momento en que quería contar algo más que no encajaba dentro del formato de una canción. El formato de una canción tiene 3 minutos y tiene una letra de unos cuantos versos. Y las historias que yo tenía eran mucho más complicadas que esas. Ahora, yo estudié cine, entonces en la cuestión del cine es mucho más complicado trabajar un guión porque, claro, necesitas toda una estructura de gente que trabaje contigo. Estas historias estaban ahí y yo tenía que plasmarlas en un libro, ¿no? Entonces estoy en ese proyecto, forma parte de la tesis de que acabo de terminar, una maestría en escritura creativa en la Universidad San Marcos. Entonces ese es mi proyecto con el cual voy a sustentar ya en los próximos meses, ¿no? Hay miles de personas, gente que está haciendo cosas muy interesantes, pero que al final no son visibilizadas. Porque claro, a los medios llegan solamente unos cuantos, ¿no?, que tienen la posibilidad de repente contratarse pues un agente de medios, un agente que te mueva a prensa, etcétera, etcétera. Hay otros que no tienen esa capacidad
ya sea económica o de contactos, para poder lograr eso. Entonces hay miles de condiciones para que alguien pueda surgir o para que alguien pueda ser visibilizado en cuestiones del arte. Y ahí es el quid del asunto. No dice, no, pero es que tú no eres conocido o que tú no suenas. Sí, pero escucha lo que hago. O escucha y ahí tú dirás la valía de lo que uno está armando como proyecto artístico. Organillero, dile al monito que hoy la suerte ya se acabó. Si te das cuenta ya somos pocos y ya no hacemos la tradición. Para cerrar y volviendo al tema estrictamente musical, ¿cuántos discos tienes grabados? Yo tengo, creo que 3 o 4. ¿Cómo que creo? Lo que pasa es que hice uno compilatorio. Tengo el primer disco que se llama En mi calle, que lo hice en el año 2000. Y lo hice una grabación en vivo antes de empezar un concierto en un local. Lo puse en mi computadora, lo dividí en tracks, todo, y con un amigo hicimos el diseño, ¿no? De la tapa, todo, y salió mi primer disco en el año 2000. De ahí hice uno en concierto, en vivo, en una presentación que tuve en el IBNA de Miraflores, con público, ¿no? Después hice un compilatorio de ambos, ¿no? Y después acabo de sacar un disco que se llama Canciones Encontradas, que es un proyecto de libro disco, ¿no? Era un proyecto que decía, no, el soporte del disco ya perdió valía, es decir, ya la gente se descarga todo o lo escucha en streaming, ¿no? Entonces, quiero darle un valor agregado a lo que yo estoy haciendo. Entonces, como yo también edito libros, dije, ya, voy a hacer un libro que contenga información que no va a estar justamente en el audio. Y así surgió el Canciones Encontradas, que es un libro disco. Lo que viene ahora es un libro. Lo que viene ahora es un libro de cuentos, ligados en la temática de la música. Todos los personajes están de una u otra manera ligados a la música. Son personajes, por ejemplo, hay un personaje que es el cieguito que canta en el centro de Lima. Hay un niño que ha visto una guitarra, a un músico que subió a un bus y vio una guitarra, ¿no? Había escuchado la guitarra, pero nunca había visto una guitarra. Y se quedó enamorado de este sonido y de cómo hacía este señor eso. Entonces quiere comprarse una guitarra y le pide a su papá, por favor, que le compre una guitarra, pero son pobres, no tienen plata. Y en el pueblo donde viven tampoco hay una tienda de instrumentos. O tengo otras historias, por ejemplo, que ocurre todo en un karaoke, ¿no? Estos personajes que siempre van a los karaokes para cantar canciones, ¿no? Y se creen como dueños del lugar, dueños del espacio, ¿no? Y de repente todo se desmorona porque ingresa otra persona a llevarse los aplausos de la gente, ¿no? En el karaoke. Y así hay varias historias que las une lo musical, ¿no? Soy ambulante de otro tiempo hasta ahora. Soy ambulante de otro tiempo hasta ahora. Soy ambulante de otro tiempo hasta ahora. Soy ambulante de otro tiempo, 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 tiempo. Gracias, Genial, Piero. compadre. Gracias. A ti.